Señor Jesús. Hoy vamos a hablar sobre la serpiente de bronce. Sí, la serpiente de bronce. ¿Por qué viene este tema? Me inquietó muchísimo que en esos mensajes que a veces mandan por las redes sociales aparecen unos latinos, no digo las nacionalidades para no ofender a las personas porque pensarán otras cosas para evitar caer en tentación. Nuestra idiosincrasia latina en cosas del Señor. Muestran a dos latinos cristianos con unas Biblias, van por la calle y se encuentran con otros dos cristianos en la calle, dos católicos, y le dicen los otros que mire, que es que ustedes idolatran imágenes, adoran imágenes. Entonces otros dicen, nosotros no adoramos imágenes, nosotros las veneramos. Y entonces empieza esa polémica de que sí, de que no. Y entonces dos católicos que estaban allí, supuestamente quedaron, que los dos cristianos quedaron desarmados porque le mostraron la palabra, si las imágenes son prohibidas por Dios, entonces ¿por qué Él mandó a poner unos querubines? Y entonces ¿por qué le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce para que la gente mirara a la serpiente y se sanara? Entonces muestra ahí que los otros dos cristianos evangélicos quedaron desarmados y se fueron tristes porque no pudieron contestar eso. Vemos muchas cosas allí en esa historia tan pequeñita y que a veces hacen mucho daño. Con eso impulsan que la gente siga adorando imágenes y siga desobediendo en desobediencia al Señor. Miren qué hermoso, hoy en el estudio hablamos muchas cosas de esas. Que el Señor siempre trae todo concatenado. En el estudio empezamos a hablar de esa idolatría, de esas cosas que la gente está adorando a otros dioses. Y a veces nos dicen, venga, que es que yo lo invito a un almuerzo, y sabemos que esas familias son de otras religiones, y el interés es que esas religiones nos puedan traer un mensaje tergiversado. Pero las Sagradas Escrituras nos mostraron también esta mañana, y hoy les muestro a ustedes en Gálatas 1:6. Gálatas 1:6, el Señor es bien claro, dice que no hay otro evangelio. El apóstol decía, estoy maravillado que tan pronto me haya alejado, ustedes estén siguiendo otro evangelio. Y dice, ¿cómo? No es que haya otro evangelio, digan todos, no es que haya otro evangelio. No hay otro evangelio, el único evangelio que existe. O sea, el único evangelio significa mensaje. El único mensaje que tenemos es el mensaje del Señor Jesucristo. Cualquiera que traiga otro mensaje que no sea ese, el Señor dice que sea anatema. O sea, quítese de ahí, eso es maldito. Cualquier otro mensaje. Así vengan y le muestren en las otras religiones, no, mi religión ama a Jesús, nosotros amamos a Jesús, pero ese es otro Jesús. Otro Jesús. Los católicos creen que ellos son cristianos. No son cristianos porque ellos aman a otro Jesús, no el verdadero de las Sagradas Escrituras. El de las Sagradas Escrituras es el creador del universo. Amén. Entonces tenemos que tenerlo claro. Resulta que cuando vienen personas con todas esas preguntas es porque ellos se quedan en la letra muerta. Ellos no escudriñan las Escrituras como la palabra del Señor nos manda. ¿Eso está en qué cita, pastor? ¿La leímos hoy? Escudriñar las Escrituras. 33, 39. Juan 5. Leemos Juan 5, 39. Llévate la misma. Juan 5, 39. ¿Qué dice allí? Escudriñar las Escrituras porque ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. Siga. Ellas son las que dan testimonio de Dios. ¿Quiénes son las que dan testimonio del Señor Jesús? Las Escrituras. ¿Y quién es el Señor Jesús? Dios. Si eres el creador, el Dios verdadero, es aquí donde nosotros, el Señor nos manda a buscar sobre Él.
no en ningún otro libro, no en ningún otro libro. Acá es donde nos manda a buscar. Entonces, ahí el Señor me manda a buscar qué pasó con esa serpiente de bronce. El bronce simboliza la justicia de Dios. Resulta que nosotros vamos a ver siempre las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús siempre nos habló por medio de parábolas, nos habló por medio de figuras literarias, muy ricas figuras literarias como símil, comparación, hipérboles, todas estas cosas que el Señor nos enseñó. Lo mismo pasó, como Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, Él también enseñaba ya en el Antiguo Testamento de la misma manera, con símbolos. ¿Sí? El Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a pasar ahora. El Antiguo Testamento, el Señor nos empezó a preparar ese camino hacia la salvación, porque nosotros perdimos ese derecho. Y Él mismo desde allá empezó, desde allá a informarnos cómo iba a ser todo en estos tiempos. Si el Señor dijo en las Sagradas Escrituras, y lo dejó escrito por muchas citas, por los profetas, que Él aborrece la idolatría, Él no se va a contradecir, por favor, Él no se va a contradecir, el Señor nunca se contradice. Vamos a dejar que el Señor nos muestre por qué le mandó a hacer una serpiente en una vara, ¿sí? A Moisés. ¿Por qué? Nosotros no tenemos que quedarnos en discusiones de la calle, quedarnos en discusiones de hombres, si primero ir a lo que el Señor nos mandó ahí en Juan. Nos dio un mandamiento. ¿Cuál fue ese mandamiento que acabamos de leer? Que tenemos que buscar profundamente todas las respuestas que Él nos tiene aquí, las preguntas que Él nos hace, Él mismo nos da la respuesta en las Sagradas Escrituras. Miren, mi hermano, cuando el pueblo de Dios estuvo en la esclavitud, todo eso es simbología, era sombra de lo que iba a venir, porque nosotros somos ahora el Israel espiritual. Cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, nos está enseñando que nosotros estamos siempre esclavos a muchas cosas. Cuando el Señor decide sacar a ese pueblo por un caminar y les prometió esa tierra prometida, es esa misma tierra prometida para nosotros, nuestra salvación. Entonces, cuando el Señor pone a este pueblo en medio del mar y del enemigo que lo va a destruir, nos muestra también que nosotros tenemos que pasar por muchas tribulaciones si queremos pasar al reino de Dios. ¿Y qué hace? El Señor muestra en Egipto su grandeza y abre el mar, porque Él mismo dijo que si nosotros no nos bautizamos y no creemos en Él, no seremos salvos. Desde allá nos está mostrando toda la enseñanza que Cristo viene a traer. Ellos cruzan y fueron bautizados. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero si una persona se queda allá en el Antiguo Testamento, lo ve como un milagro más, pero no ve la parte espiritual de lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Vamos a 1 Corintios 10, 2. 10. 1 Corintios 10, 2. Dice la palabra del Señor. Desde el 1, 10, 1 hasta el 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Diga, todos pasaron por el mar. Todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron, ¿qué? En la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¡Qué bendición! Pero una persona se queda cuando allá el Señor le dice, háblele a la roca. La roca significa Cristo. Por eso cuando Moisés golpeó esa roca salió agua.
Y el Señor Jesús dice que Él es agua que da vida eterna. Ve toda la simbología que manejan las Escrituras y que las respuestas están siempre en las Escrituras. Entonces, y el problema es que la gente empiece a adorar la roca. La gente empiece a adorar a Moisés. La gente empiece a adorar otras cosas menos al Creador. Eso sucedió, lo mismo con lo de la serpiente. Vamos a ir allá a la serpiente. ¿Qué pasó con esta serpiente? Vamos a Números. Vámonos a Números. Números 21. Sí, del 21. Del 4. Espérenle, leo atrás para que vean un poquitico la historia allí. En el 21 dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Or. ¿Por qué leo esto? Porque es que el Señor siempre estuvo presente allí. El Señor siempre estuvo guiándolos. El Señor siempre estuvo dándoles alimento. El Señor siempre estuvo cuidándolos. Acuérdense esa nube que en la noche era una nube de fuego para cubrirlos del calor. Y en el día era una nube cubriéndolos del sol para que el sol les sofocara y les quemara. El Señor siempre estuvo ahí presente. Y sin embargo, como hoy en día sabemos nosotros y decimos con nuestra boca que el Señor Jesús lo llena todo, y sin embargo nos quejamos. Seguimos quejándonos como se quejaba el pueblo de Israel. Teniéndolo ahí presente, se quejaba. Miremos qué pasó. 21:4 Números. Después partieron del monte, ¿sí? De Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Digan todos: se desanimó. ¿Cuántos de nosotros nos desanimamos en el camino? Hoy hablamos de la apostasía. El pastor Luis tocaba una parte allí sobre la apostasía. Allá en 1 Timoteo 4 habla de eso. Dice que muchos apostatarán, o sea, se van a desanimar en el camino. Se van a desanimar. Y dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Es más o menos como: ¿para qué el Señor me rescató? ¿Por qué el Señor puso arrepentimiento en mi corazón? ¿Para qué? Si yo estaba bien conquistando muchachas. Señor, ¿para qué me sacó de allá de la cantina si yo era el bebedor número 1 y todos me conocían? Eso sí, me cogían de marrano porque era el que pagaba, pero no importa, todos me conocían. ¿Por qué me sacó de allá, Señor? ¿Por qué? Señor, ¿por qué no me dejó que yo le siguiera dando patadas a mi mujer? Señor, ¿por qué no dejó que yo le siguiera dando con el sartén a mi esposo? Y volvemos a Egipto, volvemos a ese lugar de donde el Señor nos sacó. Miren, dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En unas versiones, en la versión
de las Américas, hay unas palabras más fuertes que la gente se refirió a este pan bendito que caía del cielo, ¿sí? Hablaba como este asqueroso alimento que usted nos envió. Asqueroso alimento. Bueno, me duele el alma de solo pensar hablarle así a mi creador. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Hasta ahí el Señor se equivocó. Hasta ahí el Señor está diciendo, según algunas personas idólatras de imágenes, está diciendo: mire, el Señor le pone problema a las imágenes. Él mandó a hacer una imagen de una culebra y permitió que la vieran, y al verla la gente sanaba, la gente vivía. Pero si nosotros no entramos en la profundidad de las Sagradas Escrituras, hasta ahí nos quedamos sin argumentos frente a una persona idólatra que quiere justificar su pecado tergiversando la palabra de Dios porque no conoce. Entonces, cuando el Señor empieza a ayudarnos a buscar en las Escrituras qué es lo que Él nos quería enseñar por medio de esto. En primer lugar, mi hermano, el Señor nos da la oportunidad de que viéramos por nuestros propios ojos que aún Él, dando la autoridad de que hicieran una imagen, nosotros íbamos a caer. Nosotros íbamos a caer. Pero Él lo usa de una manera para que nosotros entendamos su plan de salvación. Pero ¿cómo dice eso, pastor? ¿Dónde dice eso? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ustedes creen que en ese momento las serpientes aparecieron por aparecer por ahí? No, mis hermanos. Si ustedes entran en un libro de geografía y de toda esta composición, de cómo, qué animales, qué especies se encuentran en las zonas del desierto, ustedes se van a dar cuenta que en el desierto hay demasiadas serpientes. Nosotros a veces nos vamos, sino por la gracia de Dios, no hemos sido picados allá cuando nos llevan por allá, Dieguito nos lleva por allá a sus tours, al desierto, y eso que la gente que la arena y que en el palito montando y se revuelcan en la arena y toman fotos en la arena. El Señor los ha librado de una picadura de una serpiente, porque el desierto está infestado de serpientes, está lleno de serpientes. Sin embargo, ellos caminaron 40 años por el desierto y no les picaban las serpientes. ¿Por qué no les picaban las serpientes? Porque estaban con el Señor. ¿Y por qué ahora sí? Porque ahora sí se dirigieron directamente a la serpiente. Un israelita, y denle muera, y los mataban. Porque el Señor es el Todopoderoso. A Él le hace caso hasta las rocas hablan si es necesario. Si el Señor le dice, hable roca, la roca habla, porque Él es el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque en este momento, porque el Señor al que ama, disciplina y castiga. Entonces en este momento este pueblo le decía: ¿para qué me manda esa asquerosa comida? ¿Para qué? Si yo estaba bien comiendo allá, me daban pata, puño, me arrastraban, me humillaban, me escupían, me ultrajaban, violaban a mis mujeres, pero me daban buena comida. Esos somos nosotros, seres humanos. Y el Señor nos está ofreciendo
un alimento limpio, un alimento que es para siempre. Nuestro Señor Jesucristo es el pan, es nuestro pan, es nuestro alimento espiritual, pero nosotros no lo queremos entender. Entonces, vamos a irnos a las Escrituras, Segunda de Reyes 18, 1, 4. Vienen muchas preguntas, y esa pregunta para estos hermanos que se grabaron ese video diciendo de que miren que el Señor puso unas serpientes, y aquí está la respuesta, porque vienen preguntas, ¿qué se hicieron esas? ¿Qué Dios, qué hicieron con esas culebras de bronce? ¿Para dónde fueron? ¿Se hicieron, las fundieron, utilizaron el bronce para otros objetos? No tenemos necesidad de especular en nada, solamente vamos a las Escrituras y ya nos van a dar respuesta qué pasó con esa serpiente de bronce. En el libro de Segunda de Reyes 18, 1, 4 encontramos la respuesta. En el tercer año, ¿ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, muestra que era un joven, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Digan todos, hizo lo recto. Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares y quebró y cortó los símbolos de acera. Qué diosa tan tenaz que hizo tanto daño. Ahora la acera moderna se llama María. No la María que está aquí en las Sagradas Escrituras, sino esa imagen que crearon de acera con el nombre de nuestra amada María. Amén. Dice claramente que quebró las imágenes. Quebró las imágenes. Las quebró. Pero no sé por qué la gente no lee eso y justifica seguir adorando imágenes. Y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán, que significa serpiente de bronce. ¿Ok? ¿Qué estaban haciendo los israelitas? ¿Qué estaban haciendo los israelitas? Empezaron a adorar la serpiente. Me imagino cuando murió Moisés empieza a pelear, porque usted sabe que Israel se dividió en dos, en el norte y en el sur. Y entonces, a mí me toca la serpiente, ahora tú y todo el mundo adorando la serpiente. Adorando la serpiente. Sabiendo bien claro que la primera enseñanza del Señor era que esa serpiente simbolizaba que quien sanaba era el Señor, no la serpiente. Que si colocaban la vista en la serpiente, estaban colocando la vista en el Señor, porque la serpiente por sí sola no los va a sanar. Y el Señor enseñándoles que más tarde iban a apostatar, que más tarde iban a idolatrar, y ahí clarito quedó consignado. Pero bueno, no les basta eso, porque la gente sigue empeñada en que no, es que las imágenes, es que nosotros no las adoramos, sino que la veneramos. Venerar y adorar es lo mismo. Venerar y adorar es lo mismo. Si el Señor dice en su palabra que solo a Él adorarán y solo a Él le servirán, es pues que es solo a Él, no a las imágenes. Amén. No a las imágenes, mi hermano. Entonces vamos a buscar en las Escrituras, donde el Señor me dice que esa parte el Señor la usó
Ya voy para allá. Y la compara al Señor Jesús. Juan 3:14. Vámonos a Juan 3:14, que estaba ¿cómo se llama? Concordancia. Juan 3:14. Vámonos a Juan 3:14. Pero leamos el 13. 3:13, que es muy hermosa esa palabra del Señor. Dice el Señor: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí en ese momento el que estaba hablando era, ¿quién era el que estaba hablando ahí? ¿Quién? Jesús era el que estaba hablando. Dijo: nadie subió al cielo. Ya cuando el Señor dice nadie subió al cielo, ni San Roque, ni Santo Ofinio, ni la Virgen, ni nadie subió al cielo sino Él. Amén. El que descendió, sino el que descendió del cielo. ¿Quién fue el que descendió del cielo? El mismísimo Dios se hizo carne, dice las Sagradas Escrituras. Y mire lo que dice: que está sentado en el cielo. El Hijo del Hombre que está sentado en el cielo. ¿Cómo así? Si está hablando conmigo y está sentado en el cielo, ¿cómo así? Entonces significa que Él es omnipotente, Él todo lo puede. El Señor puede estar sentado y puede estar abajo. Puede estar sentado, puede estar acostado, puede estar allá arriba y estar muriendo. Amén. Porque Él es el Todopoderoso. Y miren lo que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí fue a dar la serpiente. Era la sombra de lo que iba a pasar. Era un símbolo de la muerte de Cristo. El Señor está diciendo al pueblo de Israel: no pierda los ojos, no pierda sus ojos en otro lugar, póngalos en mí, póngalos en mí. ¿Qué está pasando ahora? La gente está poniendo los ojos en un crucifijo, en una cruz, y no en el Señor Jesús. Están colocando, y a veces, mire, la gente crea tantos amuletos y tantas cosas, que yo he conocido personas que le tienen fe a la Biblia. Le tienen fe a la Biblia y le tienen un lugar especial en la casa como algo bendito. Y tiene que estar abierta, porque si está cerrada no hay bendición. Pero nadie la lee en la casa. Y en la casa todos borrachos, todos fornicarios, todos ladrones, todos mentirosos. Es un amuleto. Eso está haciendo el pueblo de Israel con la serpiente de bronce, porque no vieron más allá. A pesar de que ellos sabían, terminaron adorando una serpiente y no al creador de la serpiente. Mire cómo queda bien clara en las Sagradas Escrituras, porque estoy seguro que el que montó ese video no tiene ni idea de la parte espiritual que el Señor Jesús enseña aquí. Porque el mismo Señor Jesús fue el que le dijo a Moisés: haga esa serpiente. Porque el cristiano que está aquí sentado ya debe entender que Jesús se movía allá, porque Él es el creador, Él es el mismo ayer. ¿Qué parte de Él que Él es el mismo ayer no ha entendido? ¿Cuál parte no ha entendido? Porque es que nos han enseñado que Jesús apareció solamente en el Nuevo Testamento con el nacimiento de María. Pero si nosotros leemos bien las Escrituras, Él nos está diciendo que Él es el mismo ayer. Ese mismo Jesús fue el que le dijo a Moisés: haga esa serpiente, para que la gente vea y los pique, sean sanos. Aplicándolo a la vida de hoy, como el Señor Jesús nos lo quiere enseñar, dice: voy a estar en esa cruz, para que todo aquel que mire hacia mí, hacia la cruz, no se pierda y sea salvo y tenga vida eterna. Y la gente se está quedando en el crucifijo, la gente se está quedando en la cruz. Todavía hay personas que creen en el poder de la figura de la cruz, del símbolo de la cruz. La cruz tiene poder. Ojo, no quiero que interpretemos mal eso.
donde estuvo Cristo, pero quien es el que tiene, el que hace dar vida es Jesús, no la cruz. Y la gente sigue adorando cruces, ponen cruces en los templos, ponen cruces en todo lugar y las adoran y las veneran y cargan a veces cruces para sentir que son cristianos. No. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué dice amén? Vamos a ver las escrituras que nos va a ampliar un poquitico sobre eso, que el Señor nos dice que si nosotros no perdemos de vista al Señor, para que nosotros en un futuro no caigamos en errores, no nos perdamos. Era eso lo que quería el Señor por medio de esta serpiente de bronce, que nosotros no nos perdiéramos en el camino. Y Jesús ahora nos dice, ya esa serpiente, ¿sí? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el objetivo de la serpiente, para que nosotros siguiésemos practicando el mirar al Señor, no los objetos alrededor. Amén. Miremos, ¿qué se me hizo? Vamos a Mateo 15:30. ¿Quién me lee Mateo 15:30, por favor? Carlos. Mateo 15:30. Hermancito Arias me lee Mateo 4:23-25. Mateo 15:30, Mateo 4:23-25. Julián, por favor. Juan 6:25-36. Dieguito, por favor, Juan 9:24-41. Amén. ¿Quién me lee, por favor? Mateo 15:30. Dice en las Sagradas Escrituras: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Todo el que estuviera a los pies de Jesús y mirara a Jesús iba a ser sano. Todo el que mirara a esa serpiente iba a ser sano, iba a ser limpio, iba a ser salvado, porque esa era la simbología que el Señor quería dar. Amén. Mateo 4:23-25. Mateo 4:23-25 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Ve? Ve cómo el Señor, por medio de esa simbología allá atrás que la gente todavía no ha entendido, porque el Señor tenía que morir, ser levantado. Amén. Y eso es lo que estaba simbolizando. Todo aquel que era picado estaba condenado a morirse, pero si miraba al Señor que los estaba guiando, iban a vivir. Amén. Juan 6:25-36 habla. Juan 6:25-36. 25:36. Amén. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Sigue. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece,
la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, Hasta el 36. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. sigue. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahí el mismo Señor está diciendo, soy Dios. Le está diciendo, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Me has visto. Está hablando, ves, es que hay otro, ahí está el otro, el Padre, sí es otro. Sí hay que lo mandó Dios, y él cierra, tenemos que mirar todo el texto. Y ahí cierra diciendo, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no me creéis. Él es el pan de vida. Habla de ese pan que también les daba el Señor y que rechazó el pueblo, porque el pueblo no entendía qué era el maná. El pueblo no estaba entendiendo que era el mismo Señor Jesús, el pan espiritual. Que si nosotros nos alimentamos de Él, nunca tendremos hambre. Pero ¿cómo así que nunca tendremos hambre? En este momento estoy esperando que acabe el servicio porque las tripas me están hurgando y ya tengo hambre. Esa es una hambre física, pero el hambre que está hablando el Señor es cuando estamos en su presencia. Nosotros no vamos a tener nunca más hambre, nunca vamos a tener más sed si estamos con Él. Amén. En Juan 9, en Juan 9, 24, habla de un ciego, ¿cierto? Un ciego de nacimiento. Ustedes leen en la casa, toda esa historia es muy hermosa porque eso, mejor dicho, es una historia tan preciosa que contiene mucha enseñanza espiritual. Pero vamos a ir a Juan 9, 24, 41. Juan 9, 24. ¿Sí? ¿Sí hago ahí? 9:24. Entonces, porque eso hubo un problema porque que este ciego de nacimiento, los fariseos querían hacer creer que ese milagro no era verdad porque él no era ciego, entonces buscaron al papá y los papás le dijeron, ella es mayorcito, pregúntenle a él quién le hizo eso. Y entonces eso era una pelea entre el ciego y los fariseos, estos religiosos. Y en el 24 entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Cuál hombre estaban refiriendo con ese? De Jesús. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os he dicho y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si ustedes van a las Sagradas Escrituras, ustedes no van a encontrar desde el principio a un ciego de nacimiento. El Señor nos manda al principio
a las Sagradas Escrituras, ¿cierto? 33. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Sigan. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió a él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le Adoró. Bendito es el Padre. Y le adoró. Y Jesús, ¿por qué dejó que lo adorara? Sabiendo que el Señor Jesús conoce las Escrituras y dice que solamente al Señor adorarás. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y mire, vuelve a la serpiente. Este ciego, el Señor le dijo que si lo miraba a Él iba a ser salvo, que iba a ser sano. Amén. Iba a ser sano, salvo. No perdiendo la mirada ante nuestro Señor Jesucristo. Seguimos ahí y dice: entonces algunos, y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Es más grande. Qué bendición el poder entrar a nosotros y ver cómo el Señor nos enseña por medio de sus sagradas palabras, de las sagradas Escrituras, para que no nos dejemos engañar y llevar por doctrinas de hombres a engañarnos, que nosotros tenemos que apoyar la idolatría. Si el Señor mismo en medio de todas las Escrituras, usted ve en el Salmo 115, Salmo 135, 135:13, 135:13, ¿qué dice? Salmo 135:13, ¿qué dice ahí, Andrea? Salmo 135:13. Oh Jehová, Ajá. eterno es tu nombre. Siga. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Siga. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y todos los que en ellos confían. Casa de Israel. Hasta ahí. Si se da cuenta, entonces el Señor dice y compara a toda esa gente que idolatra cosas creadas por los hombres, cosas creadas por pedazos de madera, de yeso. Dice que tienen boca y no hablan, que tienen pies y no caminan. La confirmación de la palabra que hemos hablado aquí dice que Amén. Entonces, y el Señor va a juzgar eso. El Señor va a juzgar eso. Por eso esa serpiente de bronce les sirve de juicio para ellos, porque Él les enseñó que solamente tenían que tener la mirada puesta en Él. Acordémonos, ¿se acuerdan cuando ustedes vieron cuando Pedro quería caminar sobre el mar y empezó a caminar por el mar porque el Señor dijo: ven, porque el Señor estaba caminando por el mar? Y cuando Pedro se hundió porque sencillamente miró para otro lado, quizás dijo: uy, estoy caminando en el agua, y cuando volvió a mirar ya no tenía la mirada puesta en el Señor y se hundió. No tenemos que perder la mirada, que tiene que estar siempre puesta en el Señor Jesús. Dice amén. Siempre mirando al Señor Jesús, siempre, siempre. Juan, vamos a Juan 6:40. Ya lo vimos ahí. Dice:
Juan 6:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos poniendo los ojos en otros lugares. Juan 6:40. Perdón, Juan 5:40. Juan 5:40. Perdón, estaba mirando el 6 acá y el 40 de este lado. Rasgado. Pero ese también sí, ese es también. El que estamos leyendo. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, Jesús, y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en Él. Amén. O sea, Él mismo lo resucitará. Amén. Gloria a Dios. Y dice, mira que el Señor no se equivoca en sus palabras. Y dice en el 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, porque el Señor le está diciendo, busquen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí, no queremos venir a mí. Por favor, busquemos cada día más del Señor, no busquemos cosas de hombres, cosas que me hagan sentir más en el mundo que en el mundo espiritual en el cual el Señor nos está llamando. Amén. Ese era el mensaje corto que el Señor quería traernos para nosotros hoy sobre la serpiente, para que nosotros no nos dejemos engañar, ¿sí? En un próximo prédica podemos hablar qué pasó, qué hizo el Señor con los querubines. ¿Por qué mandó a hacer querubines? ¿Por qué mandó a hacer querubines? Porque de ahí se apoya mucha gente idólatra que dice, mire, y el Señor mandó a hacer unos querubines. Y Salomón en el templo hizo unos querubines gigantes con sus alas cubriendo sus rostros. Entonces la gente patina porque no usan las Sagradas Escrituras, porque ellas dan testimonio al Señor. Y el Señor después les dice, y no queréis venir a mí para que tengas vida eterna. Tenemos que buscar cada día más del Señor, tenemos que buscar más del Señor todos los días, alejarnos cada vez más de las cosas del mundo, porque vamos a ser castigados. La misma palabra nos está enseñando esto. Así que busquemos más de Dios, busquemos más de las Sagradas Escrituras, apliquemos más estas cosas en nuestras vidas para que nosotros podamos tener vida en abundancia, vida en bendición, porque todo eso proviene del Señor. No quitando la mirada del Señor Jesús, no quiten la mirada del Señor Jesús, no quitemos la mirada del Señor Jesús, porque vamos a terminar adorando otras cosas, creyendo en otras cosas, o vamos a terminar apostatando. Así que tengamos mucho cuidado con relacionarnos con nuestros vecinos, porque detrás del almuerzo, detrás de la comida, detrás del partido de fútbol, de la cosita de compartir con ellos, nos está diciendo, dando la oportunidad de mostrarnos un evangelio que no es, y vamos a poner los ojos en otro lugar, y vamos a terminar mal. Las Sagradas Escrituras dicen claramente, el que crea estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Hoy hablábamos en el estudio que decía el pastor Luis, ¿sí? Una persona que no tiene a Cristo, dice que una persona que no tiene a Cristo en el corazón es un anticristo. Quien no cree que Jesús vino en carne, dice la palabra del Señor, que es un anticristo. Eso está en el libro de Juan, por ahí en el número 7. Quien no crea que Jesucristo vino en carne es un anticristo. Y cualquiera que le dice bienvenido participa de sus obras. Está clarito. Nosotros no tenemos nada que hacer en estos lugares. Nosotros no tenemos que ir a ningún lugar donde estén adorando a otro Dios que no sea el nuestro. Por eso en Gálatas 6:7 dice que no hay otro evangelio. Solo hay un evangelio, el evangelio del Señor Jesús. No existe otro. Dios los bendiga.